Para añadir el vídeo que queremos recortar al programa Filmora, que es un editor de vídeos que nos permite también grabar la pantalla del PC, otra opción es hacer un clic en archivo para añadir el vídeo. Y seleccionamos importar medios e importar archivos multimedia. Y buscaremos el vídeo en la carpeta donde esté para agregarlo al proyecto. Hacemos un clic en la carpeta para abrirla. Seleccionamos el vídeo y damos un clic en abrir. Y así añadimos los ficheros de vídeo y audio al programa Filmora desde nuestro ordenador. También podemos arrastrar el vídeo desde la carpeta donde está hasta la línea de tiempo para añadirlo. Como veis, nuestro proyecto no tiene título. Para ponerle un título y guardar nuestro proyecto, damos un clic en archivo, seleccionamos la opción guardar proyecto como, y aquí le ponemos un nombre. Yo le pondré el título de cortar y unir vídeos con Filmora. Y hacemos clic en guardar. Como veis, aquí ya se nos ha puesto el título a nuestro vídeo. Para empezar a recortar nuestro vídeo, damos clic derecho del ratón sobre el vídeo y seleccionamos la opción recortar para ajustar. Y hacemos clic en esta opción. Volvemos a dar al botón derecho del ratón sobre el vídeo. En esta ocasión seleccionamos recortar y zoom. Saldrá esta ventana y aquí podemos empezar a recortar nuestro vídeo a través de estas guías para que se visualice lo que queremos, solo que se visualice del vídeo. Una vez finalizada la selección de recortes, y hacemos un clic en OK. Otra forma de recortar el vídeo, movemos esta guía hasta donde queremos hacer el recorte al vídeo. Si queremos que nuestro vídeo solamente dure hasta aquí, señalizamos el vídeo y damos un clic en las tijeras. Si no está, seleccionamos esta parte que ya está seleccionada y damos a la tecla suprimir del teclado. Y esta es otra forma de recortar vídeos. Para unir el vídeo con Filmora, primero pondríamos la guía aquí para que se una a continuación del primer vídeo. Clic y buscamos el vídeo en la carpeta donde esté y lo arrastramos hasta la línea de tiempo. Y veis, se ha añadido a continuación del otro vídeo. Y así hemos añadido y unido el vídeo. Y entre medias de los dos vídeos podemos añadir una transición para que la visualización del vídeo se reproduzca con más suavidad. Seleccionamos una transición de todas las que nos ofrece el programa Filmora y la añadimos entre medias de los dos videoclips, creando así un efecto de visualización gracias a la transición que hemos añadido. Si está esta opción marcada o iluminada, podremos aún suavizar mucho más la visualización de nuestro vídeo. Y hacemos un clic. Esperamos que termine el proceso. Suscribiros, y si os habéis suscrito y queréis recibir las notificaciones de todos los vídeos que voy publicando, dar un clic en la campana de suscrito y así os llegarán las notificaciones.